Fernando, está en tus manos, así que bueno, cuando quieran. Bueno, llegamos a la última sesión de estas jornadas tan extensas, y esta sesión se va a dedicar al libro Variaciones de la República, la política en la Argentina del siglo XIX, cuyas coordinadoras son Hilda Sabat y Marcela Ternavasio. Lo que yo voy a hacer es darle primero la palabra a Hilda, que va a hablar sobre el libro, después le voy a dar la palabra a Natalio, y después Marcela y Alejandro van a seguir el diálogo. No, obviamente no necesito presentar a ninguno de los cuatro, son más que conocidos, así que simplemente darle la palabra. Hilda, sería tu turno ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy refugiada en mi casa de San Luis, así que dentro de todo con un paisaje un poco más inspirador que el de mi casa en Buenos Aires. Quiero agradecer muchísimo, en nombre de todos los autores de este libro, la oportunidad que nos ha dado Beatriz y la organización de las jornadas, de presentar este libro aquí, entre todos los colegas y amigos, al programa de Historia Política, por supuesto, porque es una oportunidad en medio de todas estas circunstancias en las cuales las presentaciones de libros, que solían ser un festejo, una celebración, una ocasión para juntarse con amigos, termina siendo una vidriera de caritas, pero bueno, a pesar de todo, haremos lo mejor posible para comunicarnos por esta vía tan absurda, creo yo. Quiero también agradecer infinitamente a Natalio Botana por su generosidad, su gentileza. Hoy dio una conferencia magnífica a la mañana y ahora lo volvemos a tener acá en este link mendocino para hablar de nuestro libro. Te agradezco muchísimo, Natalio, tu generosidad, y a Fernando por coordinar esta sesión. Bueno, voy a tratar de muy brevemente contarles a los que no participaron de esta empresa, cómo surgió este libro. Este libro es un libro colectivo, lo coordinamos Marcela y yo, pero es la obra de un conjunto de autores que luego voy a citar, voy a mencionar, que provenimos de dos grupos distintos inicialmente, dos grupos de investigación, con preocupaciones semejantes, comunes, aunque con enfoques diferentes, focos de interés diferentes, pero con una preocupación que nos ha acompañado durante todos estos últimos años sobre la política en el siglo XIX. Estos dos grupos son el grupo de Rosario, que tiene su sede en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, y el grupo nuestro, el grupo de Buenos Aires, del PESA, en el Instituto Rabiniani. Estos dos grupos confluimos, por supuesto que el diálogo entre nosotros viene de muy atrás, el diálogo entre miembros de estos dos grupos, bueno, nos hemos cruzado muchas veces en reuniones, pero en particular en este caso, nos pusimos a partir de la preparación de un proyecto conjunto que tuvo financiamiento de la Agencia Nacional, un PICT, uno de los famosos PICT que nos dio una excusa como para poder, una excusa y algunos medios como para poder reunirnos y pensar sistemáticamente en la política del 19, inicialmente sin tener muy en claro qué era lo que estábamos buscando, es decir, que el producto iba a ser este libro. Más bien era un grupo de discusión donde intercambiábamos opiniones, ideas, resultados de investigación, y esto nos fue dando en algún momento la idea de juntar este tipo de cosas en un libro que no es la suma de los insumos individuales de quienes estábamos en este grupo, sino un producto colectivo. Es un producto colectivo que fue pensado como libro. Es decir, pensamos qué queríamos decir, pensamos cómo lo queríamos decir, y a partir de ahí
a lo largo de los años nos juntábamos para discutir, fueron como 4 o 5 años de trabajo, por supuesto no dedicados solo a eso, pero en esos 4 o 5 años fuimos elaborando lo que finalmente terminó siendo este libro. Quiero mencionar ahora quiénes son los que participamos de esto, además de Marcela y yo, claro. Elsa Caula, Laura Cucchi, Alejandro Eujanian, Julián Feroni, Leonardo Hirsch, Flavia Macías, Ignacio Martínez, Micaela Miralles Bianconi, María José Navajas, Irina Polastrelli, un invitado, Alejandro Rabinovich, que viene de La Pampa, Inés Roskin, Ana Romero, Ana Wilde, Ignacio Zubizarreta. Este es el conjunto de elenco, digamos. El tema que finalmente focalizó nuestras preocupaciones fue el de cómo funcionó la política en el siglo XIX con foco en los procesos de construcción de formas republicanas de gobierno. A partir de la ruptura del orden colonial, cuando se impuso, después de no pocos conflictos y disputas, la opción por la república. Hoy sabemos que esa opción fue definitiva, pero entonces para los actores comenzó una historia con tramitación muy incierta y con final abierto. El libro entonces lo que busca es recuperar esa historia, explorar los caminos ensayados a lo largo de un siglo, a partir de nuestras preocupaciones individuales, del resultado de nuestras propias investigaciones, pero también, por supuesto, y este libro no hubiera sido posible si no contáramos con la prolífica e inspiradora historiografía que ha trabajado desde hace muchos años en temas vinculados con esta preocupación central nuestra. ¿Cómo se conformó una comunidad política sobre bases republicanas? Bueno, ese es el eje, ¿no? Para responder a esa pregunta, que por supuesto no respondemos, pero nos acercamos, nos aproximamos y recorremos caminos en torno a esta pregunta, el libro atiende a distintos niveles de análisis, en particular poniendo el foco en las normativas, las instituciones y las prácticas políticas en su diversidad en el arco de un siglo. Esto quiero subrayarlo porque una de las motivaciones de juntar a los dos grupos y trabajar en conjunto fue precisamente tratar de pensar el siglo XIX en su conjunto, eludiendo o sorteando las clásicas cesuras que se ha dado por la práctica historiográfica entre la primera y la segunda mitad del siglo. En ese arco de un siglo tenía un comienzo relativamente claro, porque, como dije, el comienzo es el fin del orden colonial y el ensayo, los comienzos del camino republicano, pero el fin, por supuesto, el final de ese periplo nuestro era bastante más incierto cuando empezamos el trabajo, porque sabemos que la república continúa y continúa, y por lo tanto, finalmente lo que decidimos fue, a partir de nuestros propios trabajos, darle un fin con el siglo. Y no porque sea prolijo eso, decir vamos de 1810 a 1900, 1910, sino porque ahí encontramos que realmente se produce un cambio muy importante en las formas en que la república se materializa. Por cierto que los cambios se dan a lo largo de todo el siglo, pero hacia ese final del siglo XIX encontramos cambios importantes en la relación entre república y nación, en la relación entre república y lo que va a ser después el proyecto democrático. Por lo tanto, ese es el esquema, y para terminar solo voy a decir que desde el punto de vista de la estructura del libro, para abordar los infinitos problemas que se abren en esta temática, elegimos dos estrategias, digamos, dos maneras de acercarnos a esos problemas. Dividimos el libro en dos partes. Una primera parte dedicada a pensar los problemas de largo plazo, algunas de los pilares del orden republicano, como por ejemplo el sistema representativo, pensado a lo largo de todo el siglo.
Esa es la primera parte, tiene varios capítulos que toman problemas generales, problemas de la, si se quiere, anatomía de la República, de cómo funcionó esto a lo largo del siglo. Y en la segunda parte abordamos, encaramos momentos, lo que llamamos momentos, que en realidad no es que son momentos en el sentido histórico, es decir, momentos en los cuales podíamos analizar cómo funcionaba dinámicamente, cuál era la dinámica de la República en coyunturas específicas. Y estas coyunturas fueron elegidas tanto a partir de nuestras propias intereses y formas y proyectos, trayectorias de investigación, como también a partir de decisiones que tomamos en conjunto acerca de qué nos parecía importante o dónde nos parecía importante mostrar cómo funcionaba, mostrar esa dinámica que combinaba las variables de largo plazo que habíamos planteado en la primera sección. Y es así que el libro tiene estas dos formas de acercamiento, y termina con un capítulo que es un capítulo un poco que se sale de estos moldes, porque es un capítulo que pone el foco en las representaciones de la República a lo largo del siglo. Entonces, toma momentos, pero también toma cómo se van transformando las representaciones de la República a lo largo del siglo XIX. Bueno, dicho esto, creo que el trabajo, debo decir, para terminar, ¿no?, que el trabajo resultó, fue un trabajo que nos gustó hacer, creo, y quizás porque empezamos diciendo, no pensando que íbamos a terminar en un libro, sino que era un proyecto de discusión colectiva, de una propuesta intelectual de avanzar sobre estos temas, para aclararnos a nosotros mismos, para desatar nuestra imaginación en torno a esos problemas que toda la vida nos han preocupado, pero que al mismo tiempo no tenía una meta decidida. Por lo tanto, estaba, como para los actores del siglo XIX, el final era abierto. Y tuvimos la suerte, finalmente, creo que por el entusiasmo de todos, y la energía que surgió del propio debate y de la propia discusión entre nosotros, que ese final fue este libro que ahora estamos, qué sé yo, festejando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Natalio Botana sobre el libro. Natalio. El vicio, he escrito unas páginas. Bueno, yo no dudo en calificar el libro que han coordinado Hilda y Marcela como un libro indispensable. Y lo hago por un doble motivo. Es indispensable para sus colegas. A mí personalmente me ha abierto nuevos caminos para seguir pensando e investigando. Y también es indispensable para todos aquellos que se internen en el fascinante territorio de la praxis republicana. Y añadiría, lo digo con un énfasis semejante al de las coordinadoras, un territorio durante aquel siglo en el que la Argentina se formó con temperamento republicano. Un siglo, en fin, esta es una opinión discutible, pero que comparto, de ascenso histórico. Con una introducción y un epílogo a cargo de las coordinadoras, el lector podrá recorrer este libro, como nos ha dicho Hilda, en 10 capítulos. No los voy a enumerar sucesivamente. Más bien los insertaré en los temas que he seleccionado para esta presentación. En ellos intentaré reflejar argumentos para mí significativos. Voy pues al primero, a lo tantas veces dicho y que en este libro se presenta de manera novedosa. El acontecimiento es realmente un acontecimiento de la primera década del 800 que marca, en palabras de las coordinadoras, comillas, un cambio radical frente a la herencia del orden monárquico y colonial. Y al plantear esta fractura, Sábato y Ternavasio postulan la autonomía de la política. Es decir,
la visión que comparto plenamente desde hace tantos años, no diré cuántos, un poco por temor a denunciar la vejez, de que la política es, comillas, una instancia del quehacer humano no reductible a ninguna de sus otras esferas. Este es un punto de partida importantísimo. Decirlo ahora es mucho más fácil que decirlo hace 40 años, donde la política para la historiografía estaba precisamente reducida a otras esferas. Este libro muestra que esta instancia del quehacer humano mantiene una plena y significativa autonomía. Y aquí creo se denominan los conceptos de repertorios republicanos, que incluyen ideas y acciones, y de lo que yo llamaría la producción republicana del siglo XIX. Esta producción implica un doble juego de papeles: el papel de la participación popular y el papel de las dirigencias. Son roles, uno colectivo, el otro más individualizado, que se imbrican en situaciones cambiantes. Como dice Hilda Sábato en Hacer política en tiempos de la República, es el capítulo primero, el autogobierno en clave republicana, los hechos consistentes, comillas, en instaurar la soberanía popular, cerrar comillas, suponen una combinación de modelos y de adaptaciones. El segundo tema es comparable a lo que habrá de acontecer en la orilla opuesta del siglo XX. Me refiero a la íntima relación que se presenta a lo largo del XIX entre nación y república. Como señalan las coordinadoras en el epílogo, comillas, la república y la nación habían llegado a funcionar prácticamente como sinónimos. Más aún, según Elsa Caula y Marcela Ternavasio, en las repúblicas provinciales frente al desafío de crear una república unificada, 1824-1827, es el capítulo 5, en aquellos años cobra sentido una circunstancia paradójica. Pese al fracaso de la Constitución Unitaria de 1826, la República es, sin embargo, asumida como forma de gobierno y como orden moral. Ya lo habían hecho, en efecto, las provincias a partir de 1820. Mientras tanto, la nación, nos dicen estas autoras, fue en cambio un proyecto a poner en marcha. Aquí tenemos, por consiguiente, un cuadro sugestivo. No estamos frente a una nación precedente, como resulta del artículo primero de la Constitución de 1853, donde la señora nación adopta una forma de gobierno. Estamos, al contrario, frente a una república precedente. Vale la pena subrayar entonces esta fusión entre nación y república que progresivamente habrá de desaparecer en el siglo XX, cuando la nación, en tanto concepto englobante al servicio de varias experiencias autoritarias, se desvincula de la teoría y la praxis republicana en busca de otros proyectos legitimantes que, por cierto, fracasaron. El tercer tema de esta revisión crítica que estoy haciendo alude a la tensión inevitable que, según mi entender, se plantea en el argumento republicano. Es la tensión entre dos dimensiones de la República. La primera, que alude a su conformación institucional, y la segunda, que alude al comportamiento de los actores. Estos vínculos ponen en evidencia un concepto objetivo de república, su constitución y sus leyes, y asimismo remiten a la subjetividad de los agentes que interiorizan o rechazan esas instituciones por medio de sus demandas y expectativas. Dicho esto, estas dimensiones son las de la participación en la esfera pública
que precisamente se va creando el ritmo de dicha participación, y por otra parte, la representación del pueblo soberano en las instituciones de la República mediante procedimientos electorales. Esto se corresponde en parte con el doble papel que aludí hace un rato de la producción republicana, el papel del pueblo y el papel de la dirigencia. Pero el argumento va más lejos. Como dice Hilda Sábato en el texto ya citado, comillas, no se puede entender la política decimonónica sin atender a la intervención popular en sus diferentes manifestaciones e intensidades, con su mayor o menor autonomía respecto de los dirigentes, cerrar comillas. Ahora bien, si por un lado la intervención popular o participación política es expansiva, con alzamientos en armas que impugnaban a los gobernantes y con las voces de la opinión pública que recogían tribunas y periódicos, por el otro, el sistema representativo, formado por ciudadanos, legisladores y electores que emiten votos, fue más restrictivo. Como nos muestran Leonardo Hirsch, Hilda Sábato y Marcela Ternavasio en Representar la República, es el capítulo 2, la representación del pueblo tuvo diversos momentos y sobre todo diversas intensidades. Hay en ellos dos momentos extremos. Un extremo hace referencia a la unanimidad, un horizonte que atrae constantemente la praxis del régimen de Rosas, merced a la combinación del sufragio universal masculino establecido en la provincia de Buenos Aires en los años 20, con los procedimientos electorales de la lista única y del plebiscito. Más adelante, Marcela Ternavasio, Micaela Miralles Bianconi, en Guerra y Política durante el terror rosista, entre el 38 y el 42, es el capítulo 6, señalan que ese sistema de dominación preanuncia, comillas, un tipo de cesarismo democrático, cerrar comillas, que hasta el mismo Sarmiento reconoce cuando admite que al fin de cuentas Rosas era, comillas, la expresión de la voluntad del pueblo, cerrar comillas. Inevitablemente, estas apreciaciones desembocan en el Marx del 18 de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, entronizado por el plebiscito y el sufragio universal masculino. Añadiría como nota al pie de este párrafo el juicio condenatorio de Tocqueville al reeleccionismo en la democracia en América y la rotunda aversión del mismo hacia el bonapartismo, tal cual quedó registrada en sus souvenirs de la Revolución de 1848 en Francia. Claro está que este texto no era conocido en tiempos de Rosas, recién se publicó 20 años después. Pero el aire de familia que circula por estas memorias y por la enorme preocupación de la generación del 37 acerca de los efectos posibles del sufragio universal en tanto resorte de un despotismo popular es muy significativo. En segundo lugar, vuelvo al texto ya citado de Hirsch, Sábato y Ternavasio, el desarrollo de la competencia electoral nos ofrece un contrapunto con el horizonte de la unanimidad. Es un contrapunto que conlleva, por cierto, variaciones. En la primera década, que comienza en 1810, los ensayos electorales coexisten con la participación directa de vecinos y de gente movilizada en el foro popular de los cabildos abiertos. En la segunda década, tal vez por temor al tumulto y por las ansias de orden y moderación, se establece en Buenos Aires una muy avanzada ley electoral para la época de sufragio universal masculino para elegir legisladores que posteriormente designarán los cargos ejecutivos. El remedio que encontraron Sieyès y más tarde Tocqueville en la elección indirecta
para mejorar la calidad de la representación y contener las pasiones populares, se difundió también en Buenos Aires, al depositar en la legislatura la misión de designar al gobernador. Por cierto, lo que se estaba haciendo en la provincia de Buenos Aires prácticamente se repitió en todas las provincias, salvo alguna que otra elección. Recuerdo, por ejemplo, el Estatuto del 19 en Santa Fe establecía, creo que textualmente, que el pueblo elige a su caudillo y lo hacía de manera directa. Pero en general, el sufragio indirecto nació en la Argentina mucho antes de 1853. La competencia electoral, según estos autores, tuvo momentos fuertes y otros menos intensos. Vibró, por ejemplo, en las décadas del 20 y del 60, se apagó en la década del 80, cuando en el Partido Autonomista Nacional se encapsularon, no sin sobresaltos, los procesos atinentes a la sucesión de los gobernantes, y se intensificaron al principio de los años 90. En todo caso, como apuntan Laura Cucci, Irina Poliastrelli y Ana Romero en Construir y limitar el poder en la República, capítulo 3, aún en el sistema de hegemonía gubernamental posterior al 80 y a la llegada de Roca a la presidencia, jamás se clausuraron los debates en torno al gobierno limitado. ¿Cómo, en efecto, pregunto, establecer el poder político y simultáneamente limitarlo? Dos momentos distinguibles en el plano histórico que se funden en términos republicanos en una operación única. El problema que introdujo Madison en una página del Federalista recorre este texto. Pero para culminar este empeño, aunque más no sea parcialmente, será preciso que el ánimo belicoso se atempere y que las instituciones más benignas del Estado de Derecho implanten otros valores sobre los recientes campos de batalla. Es lo que nos muestran Alejandro Rabinovich e Ignacio Zubizarreta en De la guerra a la construcción de la paz en el Estado de Buenos Aires posterior a Caseros. Es el capítulo 7. Es la historia de una transición circunscripta a una provincia dominante convertida en Estado independiente. La transición de una sociedad guerrera, según el concepto de Rabinovich, a una sociedad pacificada, en la cual, sin cancelar la coacción, cobraba importancia la acción de jueces, de policías y de un ejército más profesionalizado. Obviamente no faltaba la educación pública en esta empresa. Educación básica que transmitía valores de libertad y de orden. Sarmiento nunca dejó de acentuar este doble cometido de la educación. Y por cierto también, aquí intervendría Alberdi, educación moderadora de las costumbres, asistida por el papel extendido que van representando la Iglesia y las órdenes eclesiásticas. Esta combinación entre liberalismo y clericalismo no tiene por qué extrañar si reparamos en lo que nos dicen Ignacio Martínez y Julián Feroni en Entre la República Católica y la Nación Laica. Es el capítulo 4. En este texto asistimos a otra transición cuando caduca el régimen de unanimidad católica de la monarquía hispánica. Es una transición que aún no ha terminado, pues consiste, comillas, en el abandono de un modelo de imbricación entre poder temporal y espiritual, jalonado por sucesivos intentos de redefinir el vínculo sin disolverlo del todo. Lo que ocurrió en el siglo XIX abrió las puertas a lo que acontecerá en el siglo siguiente. Es un relato que trasunta un itinerario muy lento, si lo comparamos, por ejemplo, con el itinerario del Uruguay, que en el 800
partió de una concepción republicana con religión de Estado y luego recaló en el eclecticismo de la Constitución de 1853 y en su reforma de 1860. Voy por fin, amigas y amigos, a la última parte de esta presentación. Es un análisis para mí fascinante y que recorre varios capítulos. Un análisis y una cuestión que alude a la relación conflictiva entre, por un lado, el pueblo en armas, que con un sector de la dirigencia provoca revoluciones, según el término entonces tan difundido, y por otro lado, es una cuestión que alude al principio representativo que condena esos alzamientos. Este conflicto queda enmarcado por dos artículos de la Constitución Nacional, para colmos sucesivos, que parecen dispuestos como dos aguijones a punto de entrar en combate. Los recuerdo. El artículo 21 afirma que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria conforme a leyes y decretos. De inmediato, el artículo 22 postula que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades. El artículo 22 remata con esta sentencia: toda fuerza armada y reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo y peticiona a nombre de éste, comete delito de sedición. En el epílogo, Hilda y Marcela observan, comillas, que las revoluciones armadas se convirtieron en una práctica habitual que coexistió con los mecanismos de legitimación electoral a lo largo de todo el siglo. Por su parte, Cucci, Poliastrelli y Romero destacan la praxis de un, comillas, derecho de insurrección. Un derecho, añado, asimismo incesante, como si a partir de las primeras azonadas que se manifestaron en los años 10, se hubiese decantado en las Provincias Unidas o Desunidas una legitimidad habitual, cercana acaso, pese a su corta duración, al concepto de legitimidad tradicional de Max Weber. El alzamiento en armas era, por consiguiente, una suerte de rutina establecida. Y además, esta retórica la respaldaban unas interpretaciones abonadas precisamente por esa retórica del artículo 21 de la Constitución. Hay una cita, creo que en el trabajo sobre el alzamiento del 74, o tal vez en el 90, no sé, del diario La Prensa, que lo dice todo, ¿no? El alzamiento está revestido como una empresa poco menos de reparación mundial, ¿no? Empero, los alzamientos implicaban, en la medida de lo posible, respuestas del poder constituido que ponían en marcha el dispositivo coercitivo del artículo 22. De esta manera, se producía un choque entre dos legitimidades: la habitual del alzamiento y, prosigo en la misma vena weberiana, la de los procedimientos propios de la legitimidad racional legal. En estos procedimientos, parece redundante recordarlo, sobresale la coacción legal. Es decir, no hay legitimidad racional legal sin coacción legal. Merced a este enfoque, podríamos trazar una frontera imaginaria en el siglo XIX entre las primeras décadas hasta llegar a 1862 y las subsiguientes hasta desembocar en el centenario. Y creo que son dos franjas muy diferentes. En la primera, el propósito de las revoluciones tuvo éxito porque produjo derrocamientos. Las armas, salvo algunas excepciones, guiaron los procesos sucesorios
en la cumbre del poder político. Así cayeron triunviratos, directores supremos, gobernadores hegemónicos y el segundo presidente, ¿se acuerdan del presidente Derqui?, según la Constitución de 1853. Esta es la franja de los alzamientos en armas y de las batallas exitosas. Cepeda, las clásicas, Cepeda en 1820, Caseros en 1852, Pavón en 1861. Las batallas que respaldaron poderes constituidos fueron las menos, entre ellas la segunda de Cepeda, que abrió curso a la Reforma de 1860. La segunda franja presenta, en cambio, una situación opuesta. Después de Pavón, la política armada fracasa siempre frente al poder del Estado. Y en ese fracaso interviene el papel protagónico y paradójico de Bartolomé Mitre en la revolución que él lidera de 1874. Debemos a Flora Macías y María José Navajas, en De los comicios al campo de batalla, es el capítulo 8, la descripción de una atmósfera revolucionaria por obra de la opinión pública y de la movilización popular porteña que impugnaba por fraudulenta la elección de Nicolás Avellaneda. La revolución se expandió por el país y fue derrotada en dos batallas, en la Verde, pero sobre todo en la de Santa Rosa, precisamente ya que estoy simbólicamente en Mendoza, tuvo lugar en esta provincia. 10 años más tarde sucedió otra revolución, casi una guerra civil por la violencia desatada en los combates urbanos. Quien no lo leyó, recomiendo el libro Buenos Aires en armas de Hilda Sábato, ¿no?, que también impugnó por fraudulenta la elección de Julio Argentino Roca. Como sabemos, otro fracaso al precio de miles de víctimas. Como ven, las rebeliones van por décadas. Se repite en 1890, cuestionando esta vez una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio, lo que da lugar a una renuncia presidencial y a una sucesión en regla sin el derrocamiento pretendido por los revolucionarios del Parque. 3 años después, según el relato de Inés Roskind y Leonardo Hirsch en La República Convulsionada, es el capítulo 8, no, perdón, es el capítulo 9, irrumpirá una escena análoga: revolución, estado de sitio y renuncia del presidente en ejercicio, que será reemplazado por el vicepresidente. El siglo se clausura, pues, con ese poder de resistencia legal del Estado Nacional. El último sobresalto revolucionario, en 1905, tendrá el mismo destino. ¿Significa acaso esta secuencia que se ha abolido la tradición del pueblo en armas? De aquí cabe señalar otra paradoja que exponen los dos capítulos que acabamos de revisar. Porque mientras era evidente el fracaso a corto plazo de los movimientos revolucionarios, estos resultaron ser, en un plazo más prolongado, el acicate para impulsar una ética reformista, bajo el supuesto de que los gobiernos que excluían a la oposición no podían sostenerse más. Lo que dijo Pellegrini en la Cámara, en los vibrantes discursos en la Cámara de Diputados, poco tiempo antes de su muerte. Bueno, pues con estos comentarios concluyo esta presentación de un libro que ha tenido la virtud de avivar las semillas de entusiasmo, sin las cuales la investigación del pasado corre el riesgo de padecer astenia o esclerosis. Doble entusiasmo por el encanto que proporciona el hecho inexcusable, como decía Raymond Aron, de que cada generación escribe y reescribe la historia de nuestro pasado. Bienvenidas sean. Y por la dicha que despierta en un viejo caminante por la ciudad porteña la contemplación de la puesta en escena de la República en tantas estaciones de dicho pasado. Recorrido
que nos proponen en el último capítulo Eugenian y Ana Wilde. Por todo ello, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias. Gracias, Natalio, por tu intervención. Ahora hablaría Marcela y Alejandro. No sé quién quiere hablar primero. En realidad, a ver, Ale, me adelanto. Nosotros, o al menos yo, no preparé nada en particular porque estaba a la espera de poder entrar en un diálogo, ¿no? A partir del, bueno, del maravilloso comentario y tan exhaustivo que acaba de hacer Natalio sobre nuestro libro colectivo. Acá veo en este sistema radial a casi todos los autores y autoras repartidos en distintas ciudades de Argentina, fuera del país. Así que bueno, les agradezco a todos y a todas que estén aquí, a todo el público. Entonces, habíamos justamente pensado no preparar nada en particular. Hilda se encargó de hacer esta breve introducción, sino más bien de retomar algunas cuestiones que Natalio planteó recién. Y entre ellas, para dar lugar a esta conversación, y vos, Alejandro, dirás ahora, bueno, cuáles fueron tus impresiones de todo lo que yo fui anotando que planteabas, Natalio. Hay un punto que a nosotros nos obsesionó bastante en el armado del libro, y era justamente cómo trabajar este concepto para darle un nombre genérico, de revolución, ¿no? Alzamientos en armas, rebeliones, sediciones o revoluciones a lo largo del siglo XIX. Y esta periodización que acabas de marcar es absolutamente de plantear explícitamente, ¿no? El artículo 21 sobre la legitimidad de levantarse en armas, y el artículo 22 que define la sedición. Y justamente, ¿no? Pensarlo en términos del éxito y el fracaso de estas revoluciones a lo largo del siglo XIX me parece muy iluminador, sobre todo porque pensaba, ¿no? La lógica, estoy pensando en voz alta, la lógica que adquiere la revolución, las revoluciones en esa primera mitad de esa secuencia que vos marcaste, es como si en gran parte siguiera la lógica revolucionaria de carácter vertical, que en principio va a quebrar los lazos atlánticos con la metrópoli, ¿no? Porque de manera inmediata la disputa horizontal entre los cuerpos territoriales y entre las corporaciones que van a enfrentarse, facciones, partidos, etcétera, etcétera, está absolutamente solapada con el quiebre vertical. Entonces, en ese contexto, el éxito justamente de estos movimientos revolucionarios que derrocan a los gobiernos por lo general considerados despóticos, mientras que en la segunda mitad cambia, y vos fuiste marcando en esa secuencia las distintas décadas hasta culminar con las revoluciones radicales, para mostrar beberianamente la dificultad de la república y lo que exhiben esas revoluciones en términos de lo que es el control territorial, ¿no? del control coactivo de los territorios más allá de las poblaciones. Y en ese punto pensaba, bueno, ¿cómo logra Rosas en ese largo periodo no evitar las revoluciones? Está atravesado el régimen rosista, como sabemos, de intentos de rebelión que en este caso fracasan, ¿no? Hasta que finalmente Caseros logra ser exitoso. Y quería retomar lo que vos planteaste esta mañana, la categoría que planteaste esta mañana en este sentido, en la conferencia del honoris causa, me pareció muy iluminadora cuando definiste, no sé si lo has escrito en algún lado, si lo escribiste te pido disculpas porque a mí se me pasó, que es el concepto de confederación ejecutiva. Es maravilloso, porque ahí podés hacer confluir lo que también a nosotros como equipo nos torturó todo este tiempo mientras elaborábamos el libro, que es cómo articular la dimensión territorial con la cuestión del límite al poder
y entre ellos la cuestión de la división de poderes, ¿no? Entonces, esta idea de escalonamiento de una confederación ejecutiva, que a través de un pacto federal, que es de carácter confederal, son los ejecutivos provinciales los que delegan en el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores, y cómo se produce este manejo, incluso en lo que Ignacio y Juan trabajaron, el ejercicio del patronato, entre otras cosas, que le permite a Rosas, digamos, tener casi un derecho de intervención en las provincias. A mí ese concepto me pareció realmente absolutamente iluminador para entender esta suerte de impas, que, insisto, está atravesada por revoluciones armadas una y otra vez que no logran derrocarlo a Rosas. Digo, y eso me parece que no se explica solamente en términos bélicos o del poder de los ejércitos, o en términos de cómo Rosas crea un sistema unanimista en Buenos Aires, sino, bueno, nada, me pareció que esa definición de confederación ejecutiva, ¿la escribiste en algún lado, Natalio? La estoy escribiendo. La voy a publicar ampliándola cuando publique esta conferencia, que No, es supongo que magnífica. tendrá más tamaño que el de la conferencia, ¿no? Sí, no, cuidado, Marcela, en realidad es mía en parte, porque me inspiré, aunque la palabra es un poco pesada, en lo que Joaquín B. González en el Juicio del Siglo llama la tradición ejecutivista, ¿no?, de la política argentina, aunque no se refiere específicamente a la Confederación Rosista. Claro, Pero claro, claro. la fuerza del Ejecutivo es muy grande, ¿no? Es decir, el rosismo nace de un pacto entre gobernadores, y un pacto de gobernadores con la ayuda de Urquiza va a decretar su ocaso. Eso me parece muy significativo. De manera que, bueno, yo digo, le dejo la palabra a Alejandro para continuar con este diálogo, y al resto. Están todos los autores, así que... Alejandro, ¿qué apellido tiene ese autor? Eugenian. Ah, Eugenian, muy bien. Qué lindo texto hicieron. ¿Y? Desmuteate, Ale, no te escuchamos. Desmuteate, Alejandro. Perdón. Bueno, muchas gracias por la presentación del libro, por la conferencia de hoy, y felicitaciones por el honoris causa merecido que todos esperábamos. Y como es la última sesión, también aprovecho para agradecer a todos los que trabajaron en la organización y por habernos dado la oportunidad de presentar el libro que nos permite vernos la cara, porque muchos no nos habíamos vuelto a ver, y creo que estamos casi todos, como decía Marcela. Así que bueno, es una linda oportunidad. Creo que en la presentación del libro tocaste todos los temas que interesaron a cada uno de los autores o pareja de autores, y al mismo tiempo los temas que eran transversales, ¿no?, que atravesaron el libro y atravesaron la discusión desde el comienzo. Y una cuestión central era esta tensión permanente entre orden y revolución, que retomaste sobre todo al final, ¿no?, en relación al derecho de la tensión entre el derecho de insurrección y al mismo tiempo la preeminencia del Estado para reprimir los alzamientos militares. Entonces, en el marco de ese conflicto, yo retomo ahora esa mirada de larga duración, que era la que nos inspiró un poco la propuesta original del proyecto, retomando un poco también el espíritu de tu charla de hoy, que efectivamente volví a pensar el federalismo, y lo volví a pensar sobre todo desde hoy. Me parece que es una relectura de las tradiciones federales y de las prácticas, digamos, del federalismo a lo largo de casi 200 años, y la conclusión a la que vos llegabas en la conferencia era que el federalismo hoy no es una solución, sino que es un problema. Y de alguna manera proponía una solución a este problema. El problema, digamos, no se agota en Buenos Aires, y vos bien lo mostrabas, pero sí
volvías también en la conferencia a un problema histórico, que es el de Buenos Aires como problema. Y en ese sentido, entonces, mi idea era si podías retomar esa línea de reflexión en torno a Buenos Aires como problema, en torno a la solución a ese problema con Buenos Aires, que también en la larga duración, las soluciones que buscaron resolverlo, como la división de la provincia de Buenos Aires en dos, generaron una profunda crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar ese problema a la larga duración? Y también me interesaba pensar si la República, que era el tema central del libro, mirado desde hoy, también aparece como un problema, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la relación entre esa situación problemática entre federalismo y república? ¿Son unas preguntas que me haces, Alejandro? Sí, sí, unas preguntas, la idea ¿Les es parece bien, les continuar parece bien que haga algún reflexionando. comentario? Sí, Ah, bueno, dale. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, la cuestión republicana como problema de fondo no es del siglo XIX, es del siglo XX. Yo creo que uno de los hallazgos de este libro, por eso me entusiasmé tanto, es precisamente ese, porque todos los conflictos que se reflejan en este libro que estamos presentando, todos ellos se refieren a la República. Todos ellos. Los que se alzan en armas y los que defienden el orden. No me acuerdo en qué libro escribí que la Constitución vigente era como un arma de doble filo. Pues si volvemos a la retórica del 90, Alem inflamado se alza en armas en defensa de la Constitución con un argumento que parece calcado de Macaulay, porque dice nosotros defendemos la antigua Constitución. Por tanto, no somos los revolucionarios, somos los reparadores de un orden que ha sido violado. Y por otro lado viene el bozarrón de Pellegrini que dice, no, yo levanto la bandera del orden en nombre de la Constitución Nacional, porque el orden también es la Constitución Nacional. Y señalo, creo que no se dice explícitamente en el libro, pero está explícito, República y Constitución van hermanados en el siglo XIX. Es muy difícil distinguir los conceptos, aun cuando las constituciones fracasen. Precisamente uno de los textos que cité, que creo que es el de Marcela Ternavasio y compañía, bueno, y también Hilda, ¿no? Fracasa una constitución, pero no fracasa la República. Me refiero al 26. Entonces, me parece, Alejandro, que es un punto muy, 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 muy importante a destacar. El otro asunto es que no está tanto en el libro, pero bueno, lo subrayé hoy en la conferencia. No es tanto la conformación del federalismo en el siglo XIX, porque yo me atrevería a decir que si la revolución, como señalaba Marcela en su comentario, ¿no?, que es la matriz a partir de la cual se van a reproducir revoluciones con R minúscula, digamos, ¿no? Bueno, si esa revolución no tiene el éxito debido, eso se debe precisamente a que se mantuvo durante la segunda parte del siglo XIX una regla de sucesión, cuestionada permanentemente, reformada después, pero regla de sucesión al fin. El problema de fondo que hay en el federalismo del siglo XX
es que cuando se quiebra la regla de sucesión, en el primer alzamiento exitoso, después de prácticamente 70 años, entonces el federalismo se transforma en un régimen mixto, en el cual, como digo en la conferencia de la mañana, hay en un siglo 22 años de la aplicación de un unitarismo de facto. Esto me parece muy importante porque es la gran diferencia con el siglo XIX. Cuando se quiebra la regla de sucesión en el año 30, bueno, ahí entramos en un periodo de larga duración cuyas consecuencias estamos padeciendo aún en estos días. La otra cuestión interesante es que el libro, sobre todo en los artículos atinentes a la representación, plantea con mucha agudeza la cuestión territorial, que es el problema de fondo que tiene la teoría y la praxis del federalismo. ¿Qué hacer con los territorios? Me encanta a mí en mis viajes y con mis amigos, hombres de Estado y colegas académicos, hablar con gobernantes de los países unitarios, porque realmente el problema territorial no se les plantea. Se nos plantea a nosotros. Se planteó con una agudeza extraordinaria en los Estados Unidos, porque uno se olvida que hay 1,5 millón de muertos en la guerra civil norteamericana, y se plantea extremadamente, con extrema agudeza también en México, ¿no? Ni hablar de Brasil, sobre todo en el periodo republicano. Entonces, ahí sí que tenemos una cuestión gigantesca, porque esto es para Marcela y para Hilda también, la noción de territorio cambia sustancialmente, estoy pensando en voz alta, entre el 19 y el 20. En el 19, el territorio es la tierra. En el 19, el territorio es la tierra. Y en el 20, y aquí viene el gigantesco problema que tenemos por delante, el territorio es la concentración urbana, con millones y millones y millones de habitantes, que es el gran problema del conurbano. Fíjese que el conurbano está creciendo demográficamente a una tasa, esto me lo puede corregir Fernando Rocchi, en una tasa superior a la tasa promedio con que crece la población general del país. No tenemos censo, pues se suspendió por la pandemia, pero yo creo que se va a dar exactamente igual que hace 10 o 11 años este tipo de crecimiento. Y esto me parece de una urgencia extraordinaria, porque lo que se logra precisamente a fines del siglo XIX, y creo que es un gran éxito republicano, aún al precio de la violencia, porque de todos los alzamientos en armas, el peor fue el del 80, estaremos de acuerdo, Hilda, en eso, en cuanto a víctimas humanas. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Porque al producirse ese hecho, el equilibrio federal que va a heredar la primera transición a la democracia es mucho mejor al desequilibrio federal que tenemos en este momento. Porque la distancia entre la capital federal y las provincias chicas no tenía nada que ver a fines del XIX y a principios del siglo XX con la distancia que se establece hoy en día entre las provincias chicas y el Gran Buenos Aires. Eso sin negar el otro problema que planteo, que no está en este libro, pero que me interesa muchísimo, y es que al fin de cuentas las coaliciones que se arman políticas en este país son las coaliciones entre una provincia hegemónica y las provincias chicas, ¿no? Y en la clase media de provincias, entre ellas la de Mendoza, de la que hablo en mi discurso de la mañana, son las cenicientas de nuestro régimen federal. Pero esa es otra historia. Pero en fin, a lo que me acabas de preguntar, los comentarios que se me ocurren son estos. Puede haber muchísimos más, pero si hay otros, encantado de seguir charlando. Es tan lindo, a pesar de que estamos hablándole a pantallas. No me entiendo con la tecnología. Ay, perdón, Natalia.
Quisiera Dale. preguntar si hay alguna pregunta o un comentario que alguien quiere hacer de los que no participaron. Ya estamos exhaustos de Porque jornada. trabajaron todo el día, ¿no? O aún de los que ya participaron también. Hilda, ¿no? Que es... Simplemente quería agradecer y decir que realmente la diferencia entre la pantallita es que en otras circunstancias hubiéramos dado por terminado el acto y nos íbamos por ahí a tomar algo y a seguir la discusión hasta quién sabe qué hora. Pero como estamos Sí, es verdad, es verdad. esclavos Y de en la Mendoza pantallita y del día largo frente a la pantallita, creo que por eso estamos todos, porque la verdad que con todas las cosas que planteaste, Natalio, y las preguntas que ahora hicieron Marcela y Alejandro, daba para seguirla, pero bueno, esperemos que en algún momento podamos hacerlo. Así que esperemos. muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo eso, justamente, perdón, tomo la palabra, porque se me han ocurrido muchísimos temas, pero sería motivo para una conversación, un diálogo mayor. La relación entre las revoluciones y la Constitución se da acá en Mendoza con la Revolución de los Colorados. Justamente Claro. invocan la defensa de la Constitución. Y después el concepto federal regional, que yo no sé cómo se ha dado en otros lados. En Mendoza se da a continuación de la ruptura de las intendencias, que es también un tema interesante. Es una nota de federalismo distinto, con variantes, con los matices regionales de la zona. Bueno, pero no introduzco preguntas porque creo que prolongaría esto, que están todos cansados y además creo que hay un límite también en la conexión por computadora, ¿no? Nada más que eso. Y felicito a las escritoras y felicito a Natalio Botana. Ha sido un día realmente, para los amantes de la historia, ha sido un día muy especial. Y felicito también a Beatriz Bragoni y todo lo que ha producido con estas reuniones. Y el doctorado honoris causa. Nada más. Le doy la palabra a Beatriz Bragoni para que cierre este evento. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a Natalio, Hilda, Marcela, Alejandro, a Cristina Sigueso. La verdad es que estamos cansados, pero es un cansancio muy gratificante, por lo menos para nosotros que hemos estado en la organización. Solo me queda agradecer, obviamente, a todos los que han ayudado a que esto se pudiera hacer después de un año de haberlo cancelado, de haber combinado estas formas, de haber aprendido miles de herramientas tecnológicas. Quiero hacer un expreso el agradecimiento a Lucía Such, que es la secretaria de nuestro instituto, que sin ella se enoja cuando yo lo digo, pero que sin ella realmente esto hubiera sido muchísimo más difícil. Así que, bueno, el programa es diríamos, hemos cumplido con nuestro compromiso con el programa interuniversitario de Historia Política, de haber ofrecido Mendoza hace 2 años o 3 como sede para la nueva jornada, y bueno, espero que en la siguiente versión podamos estar de vuelta juntos, compartiendo en cualquier lugar de este amplísimo territorio una reunión y un encuentro y conversaciones del tenor que hemos tenido hoy. Realmente vuelvo a decir que la jornada de hoy ha sido realmente para nosotros muy gratificante al poder concretar el acto académico de Natalio Botana, porque fue un trámite no fácil en términos, no porque no fuera facilitado por las instancias universitarias, sino porque la pandemia dificultó la ceremonia y sobre todo nos privó de la enorme, diríamos, alegría de haberlo tenido con nosotros y haber salido a celebrar, ¿no es cierto?, en este paisaje y en esta universidad que marca un punto, diríamos, muy interesante de inflexión en torno a las merituaciones a la labor historiográfica. Así que bueno, Natalio, mil gracias
felicitaciones y un saludo para todos. Y cerramos entonces estas jornadas.